reclusa, mística y visionaria. Poco sabemos de la vida de Juliana, tan solo lo que ella cuenta, y esto se refiere especialmente a su experiencia, a lo que deseó, lo que vio, lo que oyó, lo que preguntó, etc. Y pocos datos más, suficientes, no obstante, para situarla. Recibió sus revelaciones el 13 de mayo de 1373 a los 30 años y medio de edad en el transcurso de una enfermedad que la llevó a las puertas de la muerte. El copista de la primera versión de las visiones afirma que en 1413 vivía todavía como reclusa en Norwich y en este mismo manuscrito se nos dice que su madre y otras personas estaban a su lado en el momento de la enfermedad. Nada más. No sabemos dónde nació, si se casó, cuándo se convirtió en reclusa, cuándo murió, ni siquiera su nombre es seguro. Pues tal vez lo tomó de la iglesia de San Julián, junto a la que se recluyó. Por los archivos de la ciudad de Norwich tenemos noticia de algunas donaciones hechas a Juliana. La primera está fechada en 1394, lo que parece indicar que en ese tiempo era ya anacoreta. Un legado de 1404 menciona a su sirvienta Sara y otro de 1415 nombra además de Sara a Alicia, y en ocasiones esta es su criada. El último de los testamentos que se refiere a Juliana por su nombre es de 1416 y después, desde 1423 hasta 1429, se hablará simplemente de la reclusa de San Julián, lo que hace suponer que Juliana había muerto. Todo empezó con el deseo. Esta revelación fue concedida a una criatura simple e iletrada, viviendo en su carne mortal en el año de nuestro Señor 1373, el día 13 de mayo, y antes de esto ella había deseado 3 gracias. La aventura visionaria de Juliana empezó con el deseo y la palabra clave en su obra, que repite una y otra vez. Esa es la palabra clave, el deseo. No fundó una orden religiosa, no tuvo, que sepamos, una vida social relevante. Simplemente deseó y vio y escribió lo que vio. Juliana deseó, nos dice, y deseó tener un deseo ardiente y se encontró con el deseo ardiente de Dios. Su experiencia visionaria ocupó poco más de 24 horas. Pero Juliana necesitó 20 años para comprender cabalmente sus visiones. Fruto de todo ello son las 2 versiones de su único libro, una la más breve, que es la más apegada a la experiencia inicial, y la segunda es la más larga, en la que recoge las reflexiones realizadas en estos 20 años con su inteligencia iluminada, pues Dios le ha abierto los ojos del entendimiento. Entre ambas versiones se puede apreciar la transformación que sufre Juliana en ese tiempo. La mujer, que habla de sí misma como de una criatura débil y frágil, que no se considera maestra, pues es tan solo mujer, y por tanto iletrada. Adquiere con los años confianza en sí misma y acepta su papel, convencida de que la revelación recibida, así como su interpretación, es realmente una revelación de Dios dirigida a todos los seres, sin distingos jerárquicos. Y ello, aunque su enseñanza roce o rompa los límites marcados por la doctrina oficial, escribe no como teóloga ni para teólogos, sino para la gente sencilla, para sus semejantes cristianos y para todos aquellos que serán salvados. Expresión que terminará por incluir a la humanidad toda. Ella dice que era iletrada como tantas otras místicas y visionarias, desde Hildegarda de Bingen hasta Teresa de Jesús, pero ese es un recurso habitual en épocas difíciles. Cierto es que entonces el término se utilizaba para designar a quienes no saben el latín, pero lo es también que en las disputas de los maestros de la teología escolástica de los siglos XIII y XIV se planteó a menudo la cuestión de si las mujeres podían enseñar. La respuesta a esto fue negativa.
Así, más que la señal de humildad, como a menudo se afirma, que será un artificio utilizado especialmente por las mujeres para que sus palabras se escuchen y para que las reconozcan como un receptáculo de la sabiduría, defendiendo su derecho a hablar y tratando de protegerse de las más que posibles persecuciones. Y también hablamos aquí de Cristina de Pisan, porque esta es contemporánea de Juliana y habrá de utilizar el tópico de la ignorancia en su larga polémica con los doctores de la Universidad de París, y alegará, pero no sin ironía, su pequeño saber, mientras escribe sin cesar. Cristina de Pisan, La ciudad de las damas, en su traducción de María José Lembard, Ciruela, Madrid, en 1995. Regine Pernod, Cristina de Pisan, traducción de María Tabullo y de Agustín López. Edición del año 2000, editorial Olañeta. Para los que les interese, esto está en una nota al pie, que por eso les hago saber. Así que vamos a continuar con la lectura. En el caso de Juliana, se advierte con claridad la ficción de tal afirmación. Primera escritora en la lengua inglesa, muestra un gran dominio del lenguaje y de las figuras retóricas que adapta con maestría a la lengua naciente. En su obra se advierte su dominio de la Biblia, así como el conocimiento de la patrística del pseudo Dionisio y de Guillermo de Santieri y de la literatura religiosa de la época. Y no es de descartar, dada la localización de Norwich, y el momento histórico y la influencia de la mística renano-flamenca. Eckhart había sido condenado unos años antes, pero su influencia no disminuyó, y su enseñanza pervivía a través de sus discípulos, especialmente Toller y Rousseau, pues en aquella época de fronteras fluctuantes y de continuos cambios políticos y de peregrinaciones y migraciones, se produce un fluido intercambio cultural en el siglo XIV y Norwich es una ciudad grande, la segunda del reino, que es llena de iglesias y de órdenes religiosas, benedictinos, dominicos, carmelitas, franciscanos y agustinos. Cuenta también con una comunidad de beguinas y gran número de ascetas y de ermitaños, puerto de mar y centro de cultura de arte, música y literatura. Es igualmente la ciudad de las iglesias, con cerca de 200 dentro de sus murallas. Con gran actividad comercial que es importante por su industria textil, mantiene estrechas relaciones con Flandes y con Alemania. Libros y pensamiento se difunden y se copian y se leen en castillos y monasterios donde se guardan y comentan. Por eso no es de extrañar que en esa atmósfera religiosa se tenga noticia de las místicas y visionarias de la época, de las beguinas perseguidas y de las místicas que empiezan a ser reconocidas como Ángela de Foligno, Catalina de Siena, Brígida de Suecia, célebres por sus visiones, cuyo proceso de canonización se inicia en tiempos de Juliana. Esa atmósfera explica también la de otra manera inexplicable, la influencia de Raimundo Lullió, que vivió de 1235 a 1315. Y en la obra de Juliana, alguno de cuyos párrafos mantiene una semejanza tan estrecha con la obra de aquel que no se puede hablar así de mera coincidencia. Contemporánea de Chaucer y superior a éste en la prosa, el libro de Juliana se inscribe en la gran corriente mística inglesa medieval junto a Richard Rolle, que escribió Incendio de Amor, o Walter Wilton, que escribió La Escala de la Perfección, y el Tratado Anónimo, La Nube del No Saber, sin olvidar la obra de esa aventura de Dios que fue Margarita Kemp, que visitó a Juliana en su reclusión y dejó testimonio de ello. Mas a todas estas influencias, ciertas o no, Juliana les impone su nota personal y su gran rigor y claridad intelectual, y su lenguaje lleno de música y de armonía, y aúna la visión y reflexión y conocimiento y amor y deseo y libertad y poesía y pensamiento.
Juliana pensó que el mundo y su sentido, y vio también y experimentó también lo que otros decían creer. Y sin duda que la vida de la reclusión para ella fue de gran ayuda. Las muchas horas de oración y de reflexión y de atención ayudan a profundizar y a desnudar la experiencia y el pensamiento, y enseñan a mirar y dan tiempo. La vida de una reclusa. No sabemos en qué momento decide Juliana entrar en reclusión, solamente que fue después de su experiencia visionaria. La vida de anacoreta o reclusa o enmurada no tiene en aquella época el carácter sombrío que la distancia de los años, así que puede dibujar. Existe una larga tradición eremética cristiana que todavía está viva y que sin embargo ha ido tomando formas diferentes en el transcurso de su historia. En los primeros tiempos, es decir, en los siglos III y IV en Egipto, nos encontramos con la gran tradición de las madres y los padres del desierto, que quienes se recogen así las palabras. Pero en el siglo XIV, el tiempo de Juliana, las cosas han cambiado y la vida eremética no se desarrolla necesariamente en lugares apartados, sino que surge en medio de la ciudad, y en general no reviste los caracteres extremos en los que la hagiografía se había o se ha decretado. Las celdas se construían junto a cementerios o castillos o murallas y puertas de la ciudad, en el campo, o en lo que era más frecuente, estaban adosadas a una iglesia. Habitualmente constaban de 2 habitaciones, un locutorio, un dormitorio con 2 ventanas o a veces 3, y una de las ventanas solía dar a la iglesia o a la capilla, desde donde la reclusa o el recluso podía seguir la misa, los oficios y recibir la comunión, donde también en la otra recibía a los que acudían a verle para solicitar su consejo y su enseñanza. Ser reclusa o recluso no significaba que se tenía que vivir solo o sola, y era habitual tener una sirvienta, como ya lo hemos visto en el caso de Juliana. También se podía tener un gato y en algunos casos hasta un pequeño jardín. Si bien no existía una regla universal para cenobitas en la Edad Media, sí circularon algunos tratados, especialmente en Inglaterra, y entre ellos el de Elredo de Rivelock, compuesto por su hermana. Y poco después, y esto fue a principios del siglo XIII, se escribió la Ancren Revue. Probablemente esto fue en vigor de los tiempos de Juliana. Y esto sigue y se amplía en el tratado anterior, y por ellos podemos conocer algunas de las características de este tipo de vida tan popular en la época en que se contaba entre los oficios y ocupaciones del momento. El rito del enclaustramiento se asemeja en alguna medida al de un entierro, que estaba simbolizado así de esta manera. También simbolizaba la voluntad de la mujer de morir al mundo. Y se producía entonces la entrada en la reclusión en la que al menos en teoría habría de permanecer hasta su muerte física. Así que la reclusa hacía el voto de celibato y de obediencia y de estabilidad, pero no se menciona el voto de pobreza. Era habitual, aunque no obligatorio, que la reclusa hubiese pertenecido antes a una orden religiosa, pero no siempre sucedía así, pues se conocen muchos casos en los que quien elegía esa forma de vida hubiese pertenecido antes a la corte. La Ancren Revue, que estaba escrita en principio para las 3 damas, hace hincapié en la confesión y en la penitencia, que son temas muy presentes tras el Concilio de Letrán de 1215. Este exigía que se confesaran y que comulgaran por lo menos una vez al año en Pascua. Y en teoría todo estaba regulado, la alimentación consistente en verduras, en mantequilla, aceite, leche y una medida de cerveza o vino. Esta dieta podía ampliarse en tiempos que no fuesen de ayuno, con fruta y pescado.
El vestido sencillo y preferentemente negro o blanco, y el tiempo de oración y de silencio y de ayuno y de meditación. Pero conocemos por enredo el caso de la reclusa que desde su ventana se dedicó a enseñar a las niñas, o el de aquellas que desde su celda, según celosamente la administración de sus bienes. Sea como fuere, la cenobita gozaba de gran consideración y respeto, y era habitual que acudieran a recibir su consejo todo tipo de gentes, desde los grandes del reino hasta los más humildes, por los que nos encontramos con mujeres bien informadas e influyentes. La vida de reclusa era reputada como una orden religiosa que no estaba sujeta a nadie sino al obispo, lo que en cierta medida podía procurar una libertad de la que no gozaban quienes dependían de los abades o las abadesas. El aislamiento, con toda su dureza, permite sin embargo una organización propia y adecuada a las necesidades de cada cual y proporciona además el silencio y el tiempo imprescindibles a toda creación. El propósito de la vida de reclusión no es un ascetismo heroico, sino la apertura total a Dios, lejos del ruido y de las distracciones mundanas, y si bien era una vida rigurosa, pero no era necesariamente extrema e inhumana. Todavía hoy se puede visitar la celda en que viviera Juliana, que está reconstruida por segunda vez tras su destrucción por la aviación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Un tiempo de calamidades. Juliana vivió en un tiempo difícil, si es que alguno no lo es. Por su texto sabemos que nació en 1342, 5 años después de que estallara la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra, que duró desde 1309 hasta 1377. Y se produce así la instancia de los papas en Aviñón, lo que en la historia de la Iglesia se conoce como la cautividad de Babilonia en 1378. Y 5 años después de las primeras visiones, el gran cisma de Occidente, dos iglesias enfrentadas, dos papas, un tercer papa elegido en 1409, así hasta la resolución final del conflicto en 1417. Esa es una fecha aproximada de la muerte de Juliana, y es tiempo también de las revueltas y conflictos sociales de numerosas disputas religiosas de contestación a la Iglesia y al papado, al que se considera absolutamente corrompido. En Inglaterra, en Wycliffe, de 1330 a 1384, denuncian al Papa como el anticristo y capitán del ejército del diablo, y se distinguirá entre la iglesia espiritual invisible, pobre, humilde, amorosa, verdadera seguidora de Jesús, y la iglesia jerárquica que es orgullosa y pervertida e infiel al Evangelio. Sus seguidores, que son los lorados, junto con los obreros y los campesinos, llenan las calles de Norwich y atacan y toman la ciudad, y el obispo Henry Despenser dispone su persecución y logra aplastar a los rebeldes. Su cabecilla es Geoffrey Lister. Este es ahorcado y después se descuartiza su cuerpo y se arroja una parte ante su casa, la otra se cuelga a las puertas de la ciudad. Y terminada la matanza, el obispo celebra una misa de acción de gracias en la catedral. Y todo esto sucede muy de cerca de Juliana, porque su celda se encuentra a media milla de allí, al otro lado del río. A la crisis religiosa se le suman catástrofes de todo tipo, la sucesión de las hambres, las epidemias y las catástrofes naturales que se abaten sobre Europa. Esto tiene consecuencias dramáticas para una sociedad que hasta el siglo XIII parecía destinada a un futuro de prosperidad. La gran peste de los años 1347 a 1349 marcó un punto trágico que permanece en la memoria de los pueblos, y todas las crónicas de la época hablan de las ciudades destrozadas y aniquiladas, y de gentes espantadas, y casas y calles, y hospitales llenos de cadáveres a los que no hay ni siquiera manos ni tiempo para enterrar, y eso difícil parece cifrar en las pérdidas. Se calcula pues que al menos un tercio de la población de la Europa occidental murió como víctima de aquella epidemia. La peste negra
asola a Norwich en 3 oleadas sucesivas, de 1348 a 1369. Terribles cosas ocurren. En Inglaterra ve diezmada su población. Las consecuencias económicas y sociales también son terribles. Los cultivos están arruinados, las cosechas escasas, el aumento de tasas y de impuestos municipales, la carestía. Todo esto provoca el descontento que estalla en el levantamiento de los populares que están duramente reprimidos. Esto ocurre en 1381. En ese año es ejecutado, entre otros, el sacerdote John Ball, uno de los líderes de la revuelta de los campesinos que quiso hacer realidad el sueño igualitario medieval. Conocida y repetida era su frase: cuando Adán cultivaba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaban los señores? En la época medieval, la atmósfera religiosa impregna la vida social, y el clero pobre toma parte en las revueltas populares frente al poder de los señores y de la Iglesia. Los sermones igualitarios, fundamentados en la Biblia, son entonces habituales, como por ejemplo este, que es también atribuido a John Ball. Y si todos descendemos de un mismo padre y de una misma madre, es decir, Adán y Eva, ¿cómo pueden los señores decir o probar que ellos son más señores que nosotros, salvo porque nos hacen cavar y cultivar el campo para luego despilfarrar lo que producimos? Visten de terciopelo y de seda, con forros de piel y de ardilla, y nosotros nos cubrimos con toscas telas, y tienen vinos y especias y pan blanco, y nosotros solo centeno y salvado y paja y agua para beber. Tienen hermosas residencias y castillos, y nosotros afanes y trabajos. Siempre en los campos, bajo la lluvia y la nieve. Pero de nosotros y de nuestro trabajo proviene todo aquello con lo que mantienen su pompa y su boato. Y por estas razones el descontento continúa. El pesimismo y la negrura de esa época de hambrunas y de epidemias y de ese tiempo de calamidades, como algunos contemporáneos así lo denominaron, toma cuerpo en las corporaciones de los flagelantes que recorren las ciudades de Inglaterra y encuentra su reflejo en ese arte fascinado por la muerte que tan honda huella dejaría en la espiritualidad, pero también en la imagen del Jesús pobre, como campesino, artesano y trabajador. El Cristo de los oficios que aparece en la pintura popular, rodeado de sus útiles de trabajo, y la carga de profundidad de esa identificación llevará a la Iglesia a modificar la orientación de sus sermones y a no mucho tardar con el pobre y el confundido, o ya con el hereje, porque eso desaparecerá de la predicación, el hecho del trato que se hace de ellos. El universo visionario. Todo acabará bien. A nada de esto es ajena a Juliana, que en su reclusión reflexiona sobre todo aquello de lo que ha sido testigo. La experiencia visionaria había cambiado su vida, pero la vida no había cambiado. Su deseo se había cumplido en la experiencia del dolor y el sufrimiento, y su enfermedad con la percepción de los límites de la vida. Así que allí se liberó del miedo gracias a la revelación recibida en la visión. No obstante el pecado, y no obstante el dolor, y no obstante el sufrimiento del mundo, todo acabará bien. Así que partió de la visión dolorista de la pasión de Cristo para terminar descubriendo que hay escondido en Dios un elevado y maravilloso misterio. Esa es la gran lección aprendida, el misterio del amor infinito e inabarcable, que nada descuida y que en todo está presente, pero permanece la gran pregunta: ¿cómo compaginar el sufrimiento atroz y la violencia y la muerte con ese amor infinito que se le revela? Juliana aceptará sus visiones, pero no sin un punto de duda y cuestionamiento, porque ella dice: al principio he estado delirando, y todo sucedió súbitamente. Esa es una palabra recogida una y otra vez en el texto. Súbitamente el dolor, súbitamente la dicha, súbitamente la palabra formada en el entendimiento, la visión corporal,
la visión espiritual, etc., hasta que llegó a comprenderlas como la revelación de Dios. El deseo desencadenó la visión, pero no como algo externo. Sus mismos huesos se estremecen, pues la visión es la experiencia que toca el cuerpo y la existencia y el tiempo y el espacio. En esa primera visión se encuentran y se entretejen y fundamentan todas las demás, y se trata de una única revelación desplegada en el tiempo, y en el tiempo de las visiones, pero también en el tiempo de la vida, que sigue ahondando e iluminando la visión, así que Juliana contempla a Dios como en un intercambio continuo y como en una melodía ininterrumpida en la que todo es una interrelación y movimiento, y esto es el amor increado que crea el amor que siempre estuvo en el amor. Es la unidad y la armonía. Y esto es la unidad y armonía divinas que se manifiestan en múltiples formas y que tomadas por separado son ruptura y angustia y dolor en la mente de Juliana. Esto se va abriendo paso y tiene entonces la nueva comprensión. En la humanidad que será salvada toda está incluido, y quiero decir, todo lo creado y el creador de todo, pues en el ser humano está Dios y Dios está en todo. Capítulo 9. Así que no huye del dolor, ni de la contradicción, ni de la atrocidad, ni de su mundo, y se atreve a preguntar y a gritar a su Dios, que no se refugia en un intimísimo autosatisfecho, y así utiliza su razón iluminada y ampliada, tratando de comprender. Así que examinará los problemas una y otra vez, desde distintos ángulos, en esa escritura circular que se va abriendo, retomando así un ritmo creciente, y plantea su pregunta, su inquietud, y reflexiona, y la enriquece, y desaparece, y la vuelve a retomar, y la amplifica, y la transforma, y crece, en una espiral que se abre hacia el infinito, y que vuelve de nuevo a la visión. Este es el problema mayor para el lector moderno, porque se puede aceptar la enseñanza que Juliana quiere transmitir, pero resulta inaceptable el modo en que esa enseñanza se produjo y se transmite. Todo ello me fue mostrado por la visión corporal, por palabras formadas en mi entendimiento y por visión espiritual, también en el capítulo 9. Sin visiones no existiría ni libro ni enseñanza. María Zambrano nos brinda una clave de la aproximación a la experiencia visionaria. Todo es revelación y todo lo sería de ser acogido en un estado naciente. La visión que llega desde afuera rompiendo la oscuridad del sentido y la vista que se abre y que solo se abre verdaderamente si bajo ella se abre al par la visión. Cuando el sentido único del ser se despierta en libertad, según su propia ley, y sin la aprehensiva y agresiva presencia de la intención desinteresada, y además desinteresadamente con todos sus etcéteras, así se enciende con todo y los etcéteras la visión como una llama que funde el sentido hasta ese instante ciego, y que es correspondiente y que permite ver, y con la realidad misma, no le ofrece resistencia alguna. Visión y revelación están unidas y entretejidas en libertad, y en libertad se mueve entonces Juliana, y la realidad se le abre. Hay un solo mundo, una sola realidad que no se muestra a todos por igual. La realidad que describe Juliana es una realidad abierta e inclusiva y multidimensional que acepta los contrarios sin anularlos. Una realidad a primera vista caótica y contradictoria. La realidad es siempre más compleja de lo que puede parecer, y la visionaria acepta esa complejidad con una sabiduría y una lucidez inmensas. En su obra describe lo que ve, lo que narra, e interpreta todo lo que narra en primera persona, porque es ella la que ve, pero sin los tintes poseedores de la confesión, de la visión. Y esto es para todos algo que no tiene dueño. La diferencia entre la confesión y el relato visionario estriba precisamente en la diferente interpretación de la experiencia. La confesión reduce la experiencia a mi experiencia. El relato, sin embargo, es narración de los sucesos experimentados, excluyendo el subjetivismo sentimental. Siempre es utilizable y sostenible,
y es contemplación y narración de lo contemplado. También ese se puede someter. Ahora, María Zambrano escribió Claros del Bosque, y este puede ser encontrado en Six Barral, Barcelona, edición de 1977, página 51. Sobre el tema de lo visionario, H. Corbin sigue siendo el autor más profundo y con intuiciones mayores. Henry Corbin, que escribió Avicenna y el relato visionario, y que la traducción la hizo Agustín López y María Tabullo Paídos en Barcelona en 1995. La imaginación creadora en el sufismo del Ibn Arabi de la traducción de María Tabullo y de Agustín López, en El destino de Barcelona de 1993, L'Archange en Pauvre, Fayard Paris, 1976, traducción parcial, en El encuentro con el ángel, en la edición y la traducción de Agustín López, en la editorial Tordá Madrid del año 2002. Esto se hizo siguiendo a Corbin James Hillman. En El pensamiento del corazón, de la traducción de Fernando Borrallo y Ciruela Madrid, 1999, es la editorial. Después de haberles explicado esto, en la confesión, el corazón es el lugar de los sentimientos y en el relato visionario es el lugar de la visión. Y entonces nuestro buen Señor, Jesús, abrió mi ojo espiritual y me mostró mi alma en el centro de mi corazón. Y vi el alma tan grande como si fuera una ciudadela infinita, y también como si fuera un reino bienaventurado. Y tal como la vi yo comprendí que es una ciudad excelente, y en el centro de esa ciudad se sienta nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto también se explica más ampliamente en el capítulo 68. La visión se fija como una imagen y cifra de lo esencial a lo que es posible acudir una y otra vez en el capítulo 51 de la obra de Juliana, porque ella lo refiere como, después de 20 años menos 3 meses, vuelve a prestar atención a todos los detalles. A partir de allí, ahonda y se libera de una experiencia transformada en la contemplación hasta encontrar en el centro de sí y de todo lo que es en el fondo, es decir, en el suelo al decir fondo, o ground en inglés, el fundamento que Dios es. Y Dios es amor. Y lo dirá también de muchas maneras. No hay espacio para entrar en todos los detalles de esto, pero sí es importante advertir para el que quiera detenerse y meditarlo, que la obra visionaria de Juliana se inscribe en una larga tradición, pero no por desconocida e inexistente, en la que muchos de los motivos de las visiones adquieren su sentido pleno. Así sucede con toda su simbólica de números y de colores. El tema del puer atronus en la 15ª revelación en el capítulo 64, y el castillo en el centro del corazón, y el tesoro escondido, y la visión en el fondo del mar, y etc. Esa tradición invisible estaba muy viva en tiempos de Juliana, y aunque se viviera en los márgenes, y en los márgenes continuara hasta hoy, también quiero subrayar el hecho de que en esa tradición las mujeres ocupan o deberían ocupar un lugar importantísimo. Juliana es un claro ejemplo de ello, aunque lamentablemente sus nombres hayan sido prácticamente olvidados. En cualquier caso, en tiempos de la reclusa de Norwich, esas otras tradiciones estaban ya bajo sospecha, cuando no ya condenadas.